Bueno, cordial saludo, apreciada directora Tamara Chacón, apreciados compañeros, bienvenidos a este video expositorio, pues en el cual pretendo dar inicio a la fase uno con la interrogante ¿cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que se nos hace sobre educación y escolarización? Pues vamos a comenzar primero revisando el índice. Vamos a analizar cuál es la diferencia entre educación y escolarización, por qué es importante la intervención de la sociología, cuáles son esos campos de acción que abarca la sociología y, por último, las referencias. Entonces, comenzando, de acuerdo, por educación se entiende en ese proceso de desarrollo personal desde la cuna como hasta la tumba, como así lo expresaban los autores Gómez Campo, entre los otros del libro, eh, que nos permite entender que ese aprendizaje continuo desde que nacemos, cómo generar identidades, generar valores en instancias como la familia, como el colegio, como en esas interacciones cotidianas, como lo que se aprende en los medios de comunicación, ahora en las redes sociales también, que se están generando continuos aprendizajes que retomamos para nuestras vidas, lo cual nos permite, digamos, en corto, mediano y largo plazo, generar capacidades, identidades, generar incluso el carácter para la toma de decisiones frente a nuestra vida. Correcto. Ya para hablar de escolarización hay varios puntos a tomar. Si bien es cierto que la escolarización y la educación van muy ligadas, hay una gran distinción. Y es que para hablar de escolarización hay que tener en cuenta que es ese proceso obligatorio en el cual de niños a adolescentes se internan o tienen que asistir, como lo expresaba ahorita, de forma obligatoria en una institución o en unas instalaciones en la cual se preparan los jóvenes de ciertas medidas en temas sociales que a su vez van alcanzando logros, niveles, notas que proporcionan y permean de alguna forma los jóvenes para lanzarlos a la sociedad laboral. En este punto hay varios temas. Bueno, creo que de los puntos más importantes a tener en cuenta sobre la escolarización es que esta instancia es la principal promotora de generar ciudadanos responsables, adultos, para lanzar al mercado laboral, para lanzar a la sociedad en el inicio de su adultez. Ahora bien, es importante entender que estos mecanismos de escolarización vienen de alguna forma de un diseño metodológico de aprendizaje en el cual, por ejemplo, el autor también mencionaba sobre el panóptico o la cárcel en la cual los estudiantes vienen a ser como reclusos y los profesores vienen a ser como esos carceleros que en todo momento están vigilando, están controlando y están generando esas pautas que en un futuro pues van a ser necesarias para generar ciudadanos con comportamientos estrictamente moralmente sociales. En este proceso también de escolarización se ve la formulación de roles, la formulación de control, la formulación de superioridad y de inferioridad, la cual crea conciencias en el mercado también laboral que generan una sociedad moderna. Ahora bien, el tema de alcanzar niveles, de alcanzar por medio de notas esos niveles para luego obtener esos diplomas que certifiquen una ocupación o una capacidad, empieza a generar brechas y desigualdades en las cuales nos adentramos al campo de la sociología, en las cuales nos permitimos ya entender y comprender cómo el colegio y cómo esas instancias desiguales de aprendizaje empiezan a crear brechas de desigualdad, empiezan a generar, no sé, desniveles de aprovechamiento ocupacional y profesional en los jóvenes y en los estudiantes. Entonces, la intervención de la sociología. ¿Por qué es importante para la sociología asistir en los campos de acción de la educación?
De acuerdo, la intervención de la sociología en los campos de acción de la educación vienen de ciertas inconsistencias que se empezaron a evidenciar. Yo diría que por clases sociales, por desigualdades al acceso a una educación, que si bien es cierto hablamos de una educación bancaria, en efecto a la transmisión de conocimientos, también se habla de una transmisión de conductas y de comportamientos ejemplares y necesarios para la sociedad, para el Estado, para las políticas sociales y para el mercado laboral. Quisiera citar el texto de Gómez Campo en el cual dice que para la educación del hombre nuevo marxista en la escuela del proletariado se encuentran sometidos actualmente las fuertes tensiones entre el conservadurismo, la innovación, el localismo y la globalización. Porque es importante aludir a esto en estos momentos, precisamente en estos momentos, digo yo, que las redes sociales están efectuando un cambio sistemático muy grave en la conciencia de aprendizaje de los alumnos, de los estudiantes, desde el más pequeño hasta al más grande. ¿Qué sucede? La forma de educación, la forma en la cual los estudiantes están adquiriendo conocimientos está cambiando. Redes sociales como TikTok, como Instagram, están generando que los estudiantes se aburran muy rápido. Están generando que todo el tiempo necesitan entretenimiento muy rápido para poder generar ese pensamiento crítico. ¿Qué pasa en esas escuelas donde el mecanismo de educación o la metodología de la educación por diferentes motivos, ya sea económicos, las instalaciones, bueno, tantas brechas que hay dentro de todo el panorama latinoamericano incluso, están generando que por medio de esos accesos que nos brinda el Estado, como son las pruebas IFEX o incluso las pruebas Saber Pro, entre otras, vayan generando desigualdades y esos estudiantes que de pronto no tienen la capacidad, no se han generado esa capacidad de adquirir esos conocimientos de forma más dinámica, de forma más eficaz, empiecen a quedar posicionados en ese perfil socioocupacional muchísimo más abajo que otros estudiantes que tienen otro tipo de metodologías, que tienen acceso a otro tipo de educación y que por supuesto en su perfil socioocupacional entrarían a adquirir esos perfiles profesionales muchísimo más altos, los cuales también les va a permitir de una u otra forma alcanzar una forma diferente. Otra de las partes más muy importantes que hay que tener en cuenta es la particularidad de cada estudiante frente a su proceso y a su progreso de vida. Digamos que en el colegio siempre se instaura ese modelo de vida que cada persona debe alcanzar y no se estaban teniendo en cuenta el particularismo y la especificidad de cada estudiante. De pronto el proyecto de vida de los estudiantes que profesan una religión en la cual no se les permite cierto tipo de actividades que la educación, la escolarización no estaba teniendo en cuenta al momento de generar un perfil socioocupacional. Entonces, ¿qué vio la sociología? Vio todas estas falencias que la educación, no, perdón, la escolarización estaba generando al lanzar jóvenes al mercado laboral y al lanzar jóvenes a la sociedad, en los cuales no se estaba visualizando la particularidad y las necesidades independientes, que yo sé que es imposible de pronto sentarse a revisar qué necesita cada estudiante, pero sí se pueden empezar a quitar y a romper esas brechas de la estandarización para generar nuevos comportamientos, nuevos conductos y nuevos alcances y accesos que necesitan cierto tipos o cierto grupo de estudiantes. Entonces vamos a revisar a partir de este momento cuáles son principalmente esos campos de acción que la sociología trabaja y aún necesita trabajar mayormente para empezar a comprender esos procesos del sistema escolar. Comenzamos con la número uno, comprensión de la especificidad del proceso de socialización en el sistema escolar, que es lo que les estaba comentando hace un momento. Las implicaciones de índole social, cultural y política, integración, cohesión, individualización, identidad, legitimidad, conflicto y violencia. Todo este proceso se hace a través del análisis del papel de la educación valorativa y política en la sociedad moderna.
En eso es muy importante tener en cuenta las identidades locales y globales, nacionales y regionales. Por ejemplo, esas instancias escolares educativas étnicas, multiétnicas. Sí, de pronto no es lo mismo entender la escolarización de una ciudad tan grande como Bogotá a entender la escolarización de las tribus Wayuu. No es lo mismo. También es importante entender las relaciones familiares, porque la familia es una de las instancias de educación primerizas y es importante también entender esas relaciones contradictorias y también afectivas que se generan dentro de cada estudiante para poder aproximarse a una educación pues más eficaz. La número dos, la generación de la capacidad científico-tecnológica como condición para controlar. Entre ellas se encuentra el estudio internalista de las instituciones. Yo quisiera también traer a colación hace poco esa noticia que hubo de un colegio en Rivera Huila en el cual la directora no estaba dispuesta a aceptar cierto tipo de imagen de los estudiantes. Entonces ahí se ve una forma, un sistema social que controla, que estandariza y que permea la apariencia de los estudiantes, que es muy importante también a la hora de generar identidades, el liderazgo y gobernabilidad, normas de valores, burocracia, intereses, relaciones de poder, formas de gobierno interno, modalidades de participación y representación, endogamias y cambio institucional, sociología del profesorado, que es muy importante. Creo que en el texto también una de las cosas que más interesantes de pronto me pareció es que es muy importante entender esas relaciones, esas interacciones y esos conflictos que también tienen los profesores, los docentes en medio de ese espacio de escolarización. Porque muchas veces se trata de como empleado seguir ciertas instrucciones y ciertos pues, reglamentos como empleado que se cumplen, pero otra cosa es más como ese proceso de experiencia que los profesores generan en esa aula y en ese entorno de aprendizaje. Y como esto también es importante entenderlo como una microsociedad para lo cual se empiezan a instaurar teorías, conocimientos, que a la larga generan comportamientos y generan ese proceso en el cual el estudiante cree que debe comportarse, cree que debe asumir, no solamente internamente en el colegio, sino como sociedad. Pasamos al tercer campo de acción, el grado de equidad social en las oportunidades educativas. Creo que este es uno de los pasos más importantes. Aquí quisiera tocar dos ejes. Primero, el de equidad social en educación, su influencia tanto en la legitimación de la estructura socioocupacional. Hablamos nuevamente de esos diplomas, de cómo, por ejemplo, en universidades o incluso en las mismas empresas, pesa más el diploma de una entidad prestigiosa que el diploma de una entidad pública de un barrio de Bosa, por ejemplo, de la localidad de Bosa. Entonces, esas ideologías institucionales en las cuales empiezan a ejercer desigualdades sociales en términos de educación, generan brechas que es importante iniciar a mediar. ¿Cómo es posible que tenga más poder pronto, ya sea por acceso a la educación, cierto tipo de diplomas con cierto nombre que otro tipo de diplomas? Entonces, es importante ahí que el sociólogo intervenga en esa desigualdad que se está generando. Y ligado a esto mismo se encuentran las relaciones entre educación y estratificación socioocupacional. De pronto se puede entender que los estudiantes de clase alta tienen un acceso a una orientación un poco más clara a su visión de vida, sobre lo que quieren ejercer cuando salgan del colegio, cuando los lancen a la sociedad, que una persona de pronto de estrato medio o estrato bajo que su prioridad en ese momento puede ser otra, como el mantenimiento de su hogar y de pronto no tiene la oportunidad ni el privilegio de pensar qué quiero o qué habilidades, vocaciones y capacidades tengo yo como persona, como estudiante, por la cual tenga mi espacio y tenga mi tiempo para proyectarme, para ejercerme en esa ocupación
Y entonces pues ahí también se están generando desigualdades muy delicadas en cuanto al proceso de los estudiantes. Y por último vamos a tocar los efectos de lo anterior sobre la estratificación social y ocupacional, así como en la participación social y política. Entre esas, digamos que postulé tres de las cuales me parecieron como las que resumían todo, que son las nuevas formas de regulación y control, criterios y esquemas de financiación pública e individual y tendencia derecho a la libre escogencia de oferta educativa. Dentro de las nuevas formas de regulación y control, quisiera postular de pronto las formas y las carencias de la estandarización en las pruebas y en el aprendizaje de la escolarización. En cuanto a los criterios y esquemas de financiación pública e individual, podríamos hablar de cómo mayor parte de los usuarios que son acreditados por el ICETEX son personas de estrato medio y bajo, personas que no tienen acceso estable a la educación, por los cuales se tienen que endeudar. Muchos de ellos incluso tienen que acceder a universidades de baja categoría, casi que de garaje, para poder obtener un título, así trabajar y pagar el crédito que obtuvieron en el ICETEX, lo cual es una desigualdad muy grande frente a otro tipo de estudiantes de otro tipo de calidad de vida que pueden acceder a educación muy alta, acreditada muy alta, sin ningún tipo de endeudamiento. Y por último, la tendencia al derecho y a la libre escogencia de oferta educativa, como también lo había comentado anteriormente, pero aquí también incluyendo el tema del free choice, del homeschooling, que es como la educación en casa, la educación étnica, colegios comunitarios, ese tipo de derechos, no solamente en los colegios, sino también en las universidades. Lo que les comentaba es casi que muy difícil o casi que imposible que personas de cierto estrato social tengan derecho a elegir a qué tipo de educación quieren acceder. Entonces es importante. Eso, como lo nombra el texto de Gómez Campo, en cuanto a los campos de acción que deberían trabajar la sociología. Sin embargo, para los autores existen otro tipo de problemáticas como son la diversificación de la oferta en la educación superior, que también les decía ahorita, no solamente es en la educación media, también sucede en la educación superior, el estudio de las relaciones entre la educación académica y educación para el trabajo en nivel medio, también lo expresaba, como estudiantes de 11 salen al mundo, al mercado laboral, sin saber qué quieren hacer con su vida. Sí, si de pronto tener un acceso a una orientación eficaz y consciente de las capacidades y de las habilidades que uno adquiere como persona. Entre ellos también se encuentra la orientación socioocupacional, la equidad social en educación en nivel medio y superior, el problema del gobierno y la gobernabilidad en universidades públicas. Como en muchas ocasiones hemos visto que han querido privatizar las universidades públicas, que sería un efecto totalmente caótico contra los derechos y vulneraría completamente los derechos de los estudiantes, mayormente aquellos que están en riesgo de vulnerabilidad y no tienen acceso a llegar a universidades de mayor calidad o de privatizadas. La evaluación en la educación. En este sí quisiera como enfatizar y digamos a manera de experiencia el cómo la estandarización de la evaluación en la educación media es un poco crítica frente al verdadero aprendizaje que se adquiere en las aulas. A esto me refiero que a modo de experiencia personal, en las aulas se adquirían cierto tipo de conocimientos bancarios y a la hora de evaluar esos conocimientos, las pruebas estandarizadas no llenaban o no permitían poner a prueba esos verdaderos conocimientos que se adquirían en las aulas, sino que, digamos, se aseguraba otro tipo de examen crítico. Lo mismo pasaba cuando los estudiantes llegaban al examen Saber 11 y por el cual no podían alcanzar un mayor nivel de puntaje en estos. También los docentes y la profesión docente. Creo que es muy importante también a manera de experiencia personal comprender el perfil del docente para que ejerzca con vocación en las aulas de clase.
ya que existen muchos docentes que aún les falta mucha pedagogía y eso impide que como estudiantes que se están moldeando para lanzarse a la sociedad y a la vida y al mercado laboral, encuentren muchas inconsistencias y muchas falencias en su autoestima y en su productividad como personas. Por último, pues ya les comparto las referencias que utilicé para este video, pues el texto sugerido por la FASE, por la directora también, Gómez Campo, V. Celis Giraldo, Díaz Ríos C. Bautista de Macía M. 2014, Contributions to the Sociology of Education, History of the Study Group of the Middle and Higher Education.